y, y arrancamos mientras se suman algunos. Así que ya nos vamos preparando para hablar hoy de interacciones entre lúpulo y levadura y cómo, a ver si hay alguna manera o no, o está para ver, ¿no?, de maximizar el aporte de los lúpulos y de sabores a través de la levadura, ¿no? Esa sinergia entre ambos compuestos de la cerveza. Así que, ¿les parece que arranquemos? Y total, la gente se sigue sumando a medida que vamos con los primeros slides de introducción. Sí, de hecho, si Vamos. querés comentamos un poco la dinámica, digamos, al igual que en las otras sesiones. La idea es que hay un tab de una solapa de preguntas y respuestas, donde o algunas vamos a ir respondiendo ahí en modo texto y otras vamos a guardar para el final para responder. Igual, nada, como en las sesiones anteriores, pedimos que sean preguntas relacionadas con lo que estamos hablando en esta sesión en particular. Digamos, este ciclo va a seguir continuando, va a haber otras cosas, y entonces que guarden las preguntas pertinentes para otros temas para cuando sean como el tópico de cada una de las charlas. Así que, Mati, si querés arrancar. Dale, vamos. Empezamos, vamos a la próxima, arrancamos. Ahí está. Bueno, entonces, hoy en la agenda tenemos la interacción entre lúpulo y levadura, las dos sesiones anteriores, tanto la del lúpulo en tierras hispanohablantes como la selección de lúpulos en función del perfil de sabores, ya están subidas en la nube, allá arriba en YouTube. Lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, el canal de Birratecnia. Y creo, no estoy seguro también si está en el de Hofsteiner también, Rich. Sí, así es, También. está en nuestro canal, sí. Bien, genial, están en ambos canales. Esta sesión de hoy también la vamos a subir, por supuesto, a los dos canales. Vamos para adelante, Lean. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a primero hacer una definición y cuáles son y vamos a ver los distintos tipos de biotransformación. Dentro de ellos vamos a ver la biotransformación de monoterpenos o terpenoides, de glucósidos, de tioles. Vamos a ver también qué son tanto los glucósidos como los tioles y por qué son importantes. Vamos a ver la necesidad del uso de enzimas exógenas, si son necesarias o no, depende de para qué. Y vamos a hablar varias experiencias que hicimos tanto nosotros como Birratecnia, como Lallemand, que han hecho muchas experiencias al respecto también, ¿no? Así que, sin más introducción, vamos a ver la introducción de Hofsteiner. Gracias, Mati. Bueno, para no tomar mucho tiempo, para introducir a nuestra compañía, ya lo han visto dos veces, esos que nos han acompañado antes, pero Hofsteiner es una compañía familiar con alcance global y presencia en los principales países productores de lúpulo. Estamos integrados verticalmente en el sentido de que tenemos nuestros propios cultivos y además procesamos todos los productos de lúpulo que se ofrecen hoy en día en el mercado. Contamos con un programa independiente y robusto de mejoramiento de variedades, el cual tiene como objetivo buscar no solo aromas nuevos y sabores nuevos, sino que también la próxima generación de lúpulos más conocidos en el mundo. Este año estamos celebrando 175 años como empresa, siempre respetando nuestro compromiso al cliente, la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos y variedades. Bueno, y nosotros, bueno, yo soy Mati, el head brewer de Dos Dingos y coanfitrión de Birratecnia. Yo soy Leandro, y head brewer de Placebo, y también coanfitrión de Birratecnia junto con Mati. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Estamos junto con Mariano Tisone. Mariano es bioquímico de la Universidad de Córdoba y además tiene un máster en enología en la Universidad de Sacro Cuore de Milano. Es un apasionado por la microbiología de las bebidas fermentadas y los bioprocesos. Y actualmente está cumpliendo el rol de Sales Manager regional
de Sudamérica para el Alemán Brewing, representando también, además del Alemán, ¿no?, a AB Vickers y el Instituto de Civil de Tecnología, que son parte del grupo el Alemán. Y anteriormente también Mariano trabajó en otras cervecerías artesanales de Argentina, incluyendo Peñón, en institutos de investigación y brindando capacitaciones y asesoramiento independiente. También tenemos el placer de estar junto con Joan Monastrell, Montasell, perdón, perdón, Joan, que es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene un máster en Biotecnología Alimentaria en la Universidad de Girona, en España, y actualmente es el Sales Manager técnico del Alemán para España y Portugal, y también representa a AB Vickers y a el Instituto de Tecnología de Civil. Anteriormente también Joan trabajó como Head Brewer, y bueno, en Hanpri, me vas a tener que ayudar con la pronunciación, Joan, de la cervecería de Noruega con la que trabajaste. En Holmbrygrid. Perfecto, es una cervecería. Son muchas vocales y consonantes juntas para nuestro idioma. Es una palabra así. En Noruega, y también como técnico de investigación y desarrollo en Mahou, San Miguel, en España, llevando a cabo proyectos relacionados con la cerveza artesanal. Su pasión por la cerveza o por el sector artesanal llevó a estudiar distintos cursos de cervecería en Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, donde en 2017 obtuvo el diploma en Brewing del IBD, que es el Instituto de Brewing y Distilling del Reino Unido, ¿no? Muchas gracias a ambos por estar con nosotros hoy, y vamos a la próxima, así nos cuentan un poquito del Alemán. Dale, gracias Matías, Leandro y a Richard por la convocatoria. La verdad que estamos encantados de poder participar y mostrar a toda la comunidad cervecera lo que estamos haciendo. Bueno, para ponernos en contexto, el Alemán es una compañía privada, también es familiar, de origen canadiense, y que investiga, desarrolla, produce y comercializa levaduras, bacterias y otros microorganismos, con el objetivo de gestionar y de optimizar los procesos naturales de fermentación. Todo esto dirigido a la industria agroalimenticia. Como vemos acá, a mi izquierda, la empresa se divide en 12 unidades de negocio que abarcan todos los potenciales usos de los microorganismos en la industria agroalimentaria. Entre ellos podemos mencionar la parte de enología, nutrición animal, panadería, bioingredientes, plant care, parte de farma, y por supuesto la parte que nos convoca, que es la de brewing. La visión global de la empresa es ser el líder global en mercados que utilicen nuestras soluciones innovadoras y contribuyendo al beneficio de nuestros clientes y partners. Por cualquier mayor información se pueden visitar la página de La Alemán en www.laaleman.com. Bien, si pasamos a la siguiente. Bueno, entonces arrancamos ahora sí con la charla de hoy. Primero vamos a ver qué es, ¿no?, esta tan llamada biotransformación, que hoy es una palabra muy de moda en el mundo cervecero, especialmente en las cervecerías artesanales. Y básicamente tiene que ver con la transformación de un compuesto presente en el mosto en otro distinto. Y está iniciado, ¿no?, por un microorganismo, ¿no? O sea, levadura, o otro, puede ser también una bacteria o algún otro microorganismo. Hay dos clases en particular de biotransformaciones que nos importan. Por un lado tenemos la modificación de un compuesto que ya era aromático en otro que también es aromático, pero distinto, con otro perfil aromático, ¿no? Eso es uno de los dos, o sea, como así a grandes rasgos, tipos de biotransformación. Y por el otro lado tenemos la hidrólisis o la ruptura o la liberación de un compuesto, el cual no era aromático al principio, en uno
o en un resultado en que por lo menos uno de los dos resultantes es aromático, ¿no? Entonces, esas son como las dos clases: el cambio del perfil aromático o la generación nueva de algo aromático donde no lo había. Bueno, y la primera de estas biotransformaciones que vamos a hablar hoy es la biotransformación de monoterpenos. Es, digamos, la que fue primero estudiada en la bibliografía, por lo menos en la bibliografía cervecera. Allá por el año 2003, King y Dickinson publican un trabajo sobre biotransformación de monoterpenos, donde describen lo que está lo que pueden ver en su pantalla a la izquierda, donde tenemos que, por ejemplo, del geraniol podemos biotransformar al citronelol, y también del geraniol podemos ir al linalol y a otras reacciones derivadas, siendo la más importante, al menos en lo que ellos encuentran, la biotransformación de geraniol en citronelol. Y acá en el gráfico que está ubicado a la derecha, es un poco también sacado de este mismo trabajo, donde ellos ven cómo a lo largo de la fermentación la concentración de uno de estos compuestos decrece, y obviamente el resultante es que crece el compuesto en el cual es biotransformado. Además, llevaron a cabo varios otros análisis para efectivamente vincular esta reacción, y no que fuera simplemente una correlación entre que decrecía el geraniol y crecía el citronelol, sino que demostraron que existe el camino metabólico para, en las levaduras, ir de geraniol al citronelol. En este trabajo original solamente se probó en una cepa ale y en una cepa lager. Las dos resultaron que tenían estos mecanismos, pero no, hasta el día de hoy no tenemos muchísima más información sobre qué cepas son o no, digamos, tienen esta capacidad o no tienen esta capacidad, o la tienen en qué nivel de actividad, ¿no? Por ahora es uno de los grandes incógnitas que todavía quedan, como si bien esto se hizo hace unos años, todavía hay mucho camino para recorrer, como nos van a ir contando acá nuestros compañeros del alemán. Y bueno, después hay poco de silencio de radio en lo que es el mundo académico de esto, hay algunos trabajos intermedios interesantes, pero creemos que es bastante emblemático, que es un trabajo del 2014, donde ellos evalúan un poco lo que son los distintos momentos de adición, ¿no? No solamente ven esta biotransformación y reconfirman los resultados de King y Dickinson, sino que además intentan evaluar si la biotransformación ocurre diferente si digamos tenemos nuestro mosto, hacemos una adición durante fermentación activa, hacemos una adición de dry hop hacia el final de la fermentación, y cómo va cambiando durante la maduración hasta llegar a la etapa de cerveza terminada. Un poco resumiendo, lo que ellos observan es que el contenido de geraniol en la cerveza puede ser aumentado realizando la adición post la etapa de crecimiento de levadura. Es decir, si esperamos hasta que la levadura salga de su etapa de replicación y simplemente estemos en la etapa, digamos, en la parte más chata de la curva, digamos, donde se estabilizó la cantidad de levadura que tenemos en suspensión, ahí podemos conservar más contenido de geraniol. Entonces eso en los gráficos se ve, digamos, viendo que se estabiliza hacia el final la línea. Después, por otro lado, vemos que el contenido de beta-citronelol, que es generado por biotransformación, no depende del momento de la adición. Acá es una cosa bastante interesante, digamos, acá podemos ver que es el gráfico de abajo, el gráfico C, de la derecha, el C de abajo de todo, y si vemos los resultados finales, independientemente de si agregan el lúpulo al momento cero, o sea, con el mosto, o hacen un dry hop a mitad de fermentación, o sea, fermentación activa, y hacia el final de la fermentación, la cantidad resultante de beta-citronelol que obtienen es muy, muy similar. Esto se probó con 4 lúpulos, y con todos salvo uno observaron exactamente este mismo fenómeno, que llama bastante la atención. Como todo en esto, una cosa que nos van a escuchar repetir más de una vez es que esto está sujeto a la levadura, está sujeto a qué lúpulos usamos, hay un montón de variables en juego, y todos estos resultados académicos, la idea es que nos orienten nuestras propias pruebas
y nos guíen para hacer distintas experiencias propias para lograr aprovecharnos de estos efectos y a buscar cervezas que nos interesen, por supuesto. Y como última conclusión, podemos ver que el linalol se mantiene estable, o sea que no depende no cambia mucho según el momento de adición. A mí, Lean, una de las cosas que me parece súper interesante de esto, de este estudio, es cómo se hizo mucho hincapié, o se hace mucho hincapié, hay las malas lenguas, de cierta manera, de la industria cervecera, se habla mucho de la biotransformación solamente pasa en la etapa activa de fermentación, o sea, en plena fermentación, en alto Krausen, o como sea que le dicen los distintos jugadores, distintos cerveceros. Y realmente cuando uno ve estos gráficos, la conversión a beta-citronelol termina en el mismo lugar en la cerveza puesta en el envase, ¿no? Ya sea en el barril o en la botella o en la lata. Entonces, un poco da para pensar, no significa que lo otro no pase nunca, sino que no necesariamente es así siempre el hecho de que la adición de un dry hop en plena fermentación va a generar biotransformación y una adición tardía en la fermentación no la va a generar, ¿no? O sea, me parece eso como algo importantísimo a sacar de este estudio. Coincido plenamente. Bueno. Bueno, vamos a algo un poco que se fue hablando un poco más en el último tiempo, otro tipo de biotransformación, que estamos hablando ahora de los glucósidos. Básicamente, primero, ¿qué son los glucósidos? Los glucósidos son una molécula compuesta donde tenemos una parte que es una molécula de un azúcar, ¿no? Que está unida a otro grupo funcional que se llama glicona, pero esa glicona no es que es una aglicona y siempre es la misma glicona. La glicona puede ser un montón de tipos de compuestos distintos. Es decir, que un glucósido se llama cuando está dado este tipo de unión entre una molécula de glucosa a través de un átomo de oxígeno, ¿no? Se forma una unión con un compuesto. Puede ser, y los que son más interesantes en este caso, son las uniones que están atadas a terpenos, ¿no? O a terpenoides, como por ejemplo el linalol. Entonces, ¿qué puede pasar en la biotransformación de glucósidos? Aparece una enzima que genera la levadura, que es la beta-glucosidasa, que rompe esa, o en un término un poco más técnico, genera una hidrólisis de esa unión y se divide en dos esta molécula compuesta, queda una glucosa, que es un azúcar fermentable, y por otro lado, uno de estos terpenos o terpenoides, como por ejemplo el linalol, que es un compuesto aromático. Cuando está puesto como glucósido en sí, no tiene propiedades aromáticas, o sea, por más que sea una parte linalol y otra parte una glucosa, cuando está en la forma de glucósido, esto no tiene propiedades aromáticas. Ahora, si lo logramos romper, ahí generamos tanto la glucosa que se fermentará, o sea, la levadura va a fermentar, si estamos hablando en una fermentación, y por otro lado va como a dejar libre a este linalol, que bueno, se podrá biotransformar a través de la reacción de King y Dickinson en otro compuesto como el geraniol o como ¿cómo se llama el otro? El alfa-terpeniol, o no, o quedar como el linalol que ya de por sí es aromático, ¿no? Así que eso es un poquito como la idea de la biotransformación de glucósidos. Ahí está. Ahora, Mariano, ¿nos querés contar un poquito de las levaduras del Alemán? ¿Cuáles tienen mayor capacidad de generar esta biotransformación? Bueno, ahí tomando un poco lo que muy bien explicabas de esta enzima que tiene capacidades de hidrolizar residuos aromáticos de múltiples digamos, estructuras, ¿no es cierto? No nos estamos solamente restringiendo lo que es linalol.
Pero bueno, todo este tipo de glicósidos pueden ser hidrolizados por beta-glucosidasa. Ya desde fines de 2017, desde el alemán, se empieza a caracterizar cada una de las cepas que se comercializan por su capacidad de producir esta enzima y su potencial uso para generar mayor cantidad o por lo menos un espectro diferente, un perfil diferente de aromas liberados del lúpulo. Podemos ver que en base a los resultados, digamos, la línea que vemos ahí es la media. Las levaduras que sobresalen de esa media, vamos a encontrar a Brie 97, una cepa típica de la costa oeste. También tenemos a Belle Saison, que es una levadura típica, una farmhouse ale francesa, Saison. Tenemos a la cepa New England, una típica cepa de la costa este, y también tenemos con buena capacidades de biotransformación a la cepa ale alemana Köln. Por supuesto, este primer paso en la caracterización de las cepas del alemán ha continuado. Se están haciendo mayores caracterizaciones de todas nuestras cepas y es lo que vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, ahora cambiando un poquito, hablando de otro tipo de biotransformaciones, vamos a hablar un poco de lo que son los tioles. Los tioles son básicamente organosulfuros, de organosulfuro donde tenemos en lugar de un oxígeno, de los alcoholes, y son compuestos, lo más importante, son compuestos volátiles de alto impacto aromático. Como vemos abajo, tenemos umbrales de percepción bajísimos, están medidos en partes por billón y no llegamos ni siquiera a una parte por, en verdad, millar, pero ppb, mientras que si nos ponemos a pensar un montón de los otros compuestos que podemos estar hablando en la cerveza, como ser el linalol y todo eso, normalmente estamos hablando en el orden de 10, 20, 30, 50 ppm, con lo cual hay varios órdenes de magnitud de diferencia en la concentración que necesitamos de estos tioles para que tengan un impacto en nuestra cerveza. Dentro de ellos hay 3 tioles que son los más importantes y más que nada los más estudiados dentro de la literatura. Mucha de esta investigación viene originalmente del mundo del vino y después se ha empezado a investigar muchísimo más en el mundo de la cerveza, porque los lúpulos también tienen estos tioles. Y tenemos el 4-MMP, no voy a intentar decir el nombre químico, ahí está, que tiene una nota que a baja concentración normalmente da al árbol de boj o a grosella negra, cassis, y a más altas concentraciones puede llevar a muchos a recordar orina de gato. No es lo más agradable, pero puede funcionar, como en el Sauvignon Blanc, donde es uno de sus descriptores, en el vino Sauvignon Blanc, que es uno de sus descriptores, o en el lúpulo lo tenemos en el Nelson Sauvin, y puede quedar muy bien. Después tenemos el 3MH y el 3MHA, donde el 3MH tiene aromas a maracuyá más que nada, y el 3MHA va cambiando un poco según la concentración. En general esto es bastante común con todos los componentes aromáticos. Uno primero tiene un momento donde puede sentir que hay algún aroma, después tiene un umbral a donde uno lo puede identificar y decir, ok, es esto, sensorialmente digo, le siento aroma a esto, y en muchos van cambiando un poco su perfil en base a la concentración, no en base a la cantidad que tenemos. Y entonces, pasando a lo que es liberación de los tioles, ¿no? Esto es bastante similar, van a ver, el gráfico hasta es parecido a lo que contó Matías sobre los glucósidos. Acá lo que tenemos también son precursores que no son aromáticos, tienen al tiol retenido ahí adentro y no dejan que se volatilice, y como no se puede volatilizar, no lo podemos sentir. Lo interesante de esto es que no solo se han detectado en el lúpulo, en distintas variedades,
sino que también hace unos años atrás se detectaron por primera vez en la malta. De esto todavía se sabe muy poco, pero es interesante pensar que en algún momento podemos llegar a crear recetas donde utilicemos una u otra malta en base a si queremos retener precursores de tioles que provengan de la malta. Agrega una capa interesante para jugar a futuro. Entonces, tenemos dos tipos, los conjugados de S-cisteína y los conjugados de glutatión. Lo importante de esto es que, si ven los nombres químicos, van a ver que uno lleva el prefijo cis y el otro el prefijo G al nombre del tiol, entonces ahí entienden que son el precursor, y hay una enzima que también producen algunas cepas de levadura y algunos otros microorganismos que rompen ese enlace y liberan parten el compuesto en, por un lado, la cisteína o el glutatión, y por el otro lado, el tiol volátil. Una aclaración es que en verdad son proprecursores, es decir, hay una proteína que tiene ligada al precursor, pero bueno, no viene demasiado al caso, pero esto es importante si en algún momento empiezan a mirar qué enzimas tiene un preparado comercial para liberar los tioles, lo que van a ver es que normalmente hablan de dos enzimas distintas porque se requiere como de una etapa dual primero para después que trabaje la beta ligasa. Pero bueno, es una cuestión técnica. Bueno, ahora la idea, Mariano nos va a contar un poquito sobre qué encontraron ellos en sus cepas particulares, ¿no? Bien, exacto. Siguiendo con esta caracterización que arranca con las capacidades de producción de beta-glucosidasa, a inicios de este año, en 2020, se arranca con la caracterización de la actividad beta-liasa, que como muy bien explicabas también Leandro, la levadura va a producir una enzima que va a cortar ese enlace tioéter y va a liberar una fracción muy aromática y de un límite de detección muy bajo, y nos va a dejar un residuo que puede ser una cisteína o el mismo glutatión. ¿Cuál fue el abordaje que se empleó desde Lallemand? Fueron dos. Por un lado, se buscó un derivado sintético, un derivado, un cisteinilado sintético, la S-metil L-cisteína, que es un derivado sintético que se usa para específicamente buscar propiedades de corte con una enzima, por ejemplo. Este derivado sintético, como veíamos, tiene una cisteína de un lado. Esa cisteína es un aminoácido y contiene nitrógeno, ¿correcto? ¿Qué se hizo? Se agarró todas las cepas de levadura, se las somete a un proceso de deprivación de nutrientes durante unas 48-72 horas en un medio libre totalmente de cualquier fuente de nitrógeno, a manera de que ellas utilicen todo el nitrógeno interno y de lavar de alguna forma el background metabólico que puede haber de nitrógeno. Una vez hecho esto, que hemos lavado, entre comillas, a cada una de las levaduras, se las plaquea en un medio de cultivo que se llama, en un medio puede ser sólido o líquido, que es yeast carbon base. Es un medio totalmente sintético en donde no hay absolutamente nada de nitrógeno, sumado a este derivado sintético nitrogenado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las levaduras que posean capacidades de hidrolizar este derivado sintético van a poder obtener cisteína como fuente nitrogenada y poder desarrollarse. ¿Se entiende la idea detrás del experimento? Lo que podemos ver acá es que se hicieron dos ciclos de lavado o de deprivación. En el primer ciclo vamos a ver que hay una fuerte carga metabólica, un fuerte background metabólico, pero ya en el segundo ciclo de lavado, ahí sí ya vemos claramente cuáles son las cepas que
producen o que tienen actividad o que por lo menos pudieron crecer en este medio libre de nitrógeno y que la única fuente nitrogenada que disponían era de este derivado que debían cortar a través de una beta-liasa. Y entre las cepas testeadas, bueno, como control se utilizó la cepa de enología SOVI, que es reconocida como productora de liasa, y como bien decías vos, en el mundo del vino esto se ha venido investigando con anterioridad, como ser una cepa que tiene esta actividad de beta-liasa y que va a liberar tioles varietales en el caso de la uva. Donde tuvimos, yo acá no veo muy bien, la segunda columna es con resultados comparables a esta cepa SOVI, fue nuestro último lanzamiento, que es la cepa Verdant. Después tenemos Wheat y Brie 97, Munich Classic y Nottingham. Esto sería, para decirlo de manera un poco más sencilla, digamos, vimos la capacidad de la levadura de expresar esta enzima y de poder alimentarse de un sustrato nitrogenado que de otra manera no lo hubiera podido consumir. Vemos la expresión, sería la expresión del genoma a través del proteoma con una enzima, en este caso la liasa. Por otro lado, también lo que hicimos fue técnicas genéticas. Y aquí vamos a ver que esto, para entenderlo, lo que tenemos que ver es que si usamos la técnica de PCR cuantitativa para buscar en estos dos genes específicos, que son los que especialmente ICR7, que es el que codifica para beta-liasa, vamos a ver que el valor más bajo que obtenemos nos va a indicar que había más presencia del gen y que al análisis de PCR, que se basa en ciclos de replicación de material genético, le tomó menos tiempo encontrar el match de este gen, y lo pudimos levantar, lo pudimos amplificar en menos ciclos. En este caso vamos a ver que la cepa New England y Philly Sour son las que tomaron los menores tiempos, y mientras que perdón, aquí, no sé si están viendo mi cursor, y Verdant dieron los tiempos más largos, o sea, lo que indicaría que el gen estaba poco expresado. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, de estos dos resultados de técnicas totalmente distintas, vemos que, y para simplificarlo, vamos a la próxima diapositiva, pudimos clasificar un poco los resultados obtenidos en base a estos dos métodos, y en base al método de metabólico, por alguna manera llamarlo, digamos, el método en placa, a través de este derivado sintético, las que dieron altos niveles fue tanto la cepa Verdant como Wheat, por supuesto, el control que no sé si estaba ahí, SOVI, mientras que para la técnica de PCR cuantitativa, New England y Philly Sour fueron las que dieron mejores niveles de cantidad de copias del gen. Entonces, la tendencia, sumado a esto, hay toda otra serie de estudios en curso que ya es en producto terminado y en donde se analiza mediante gas cromatografía los tioles liberados. Y eso no lo podemos adelantar ahora, pero ha dado otros resultados distintos a esto también. Lo que sí podemos decir hasta el momento es que la tendencia indicaría que tanto Verdant como la cepa Wheat, anteriormente llamada Munich,
esta es una cepa de trigo de tipo belga, están, digamos, tanto en el método metabólico como en el método genético, tienen buena actividad en ambos métodos. Y Diamond, una cepa lager pura, Saccharomyces pastorianus, en ambos resultados esto ha dado niveles muy bajos. Por lo que hasta ahora, ¿qué podemos decir? Que no es trivial predecir en base a la actividad enzimática de cada una de nuestras levaduras, y tampoco es trivial, digamos, poder predecir en base a esa actividad enzimática que vamos a poder tener tioles liberados. Hay muchos factores a considerar con todo este tema de biotransformación. Por supuesto, la búsqueda continúa y van a venir más resultados, más información. Ya le vamos a adelantar. Bueno, gracias Mariano. Pasamos entonces al tema de las enzimas exógenas. O sea, como vimos, estas dos biotransformaciones, tanto la de los glucósidos como la de los tioles, usan una enzima, ¿no? O sea, que esa enzima es generada por los microorganismos. En este caso, lo que queremos ver es, cuando hablamos de enzimas exógenas, significa enzimas agregadas. ¿Pueden estas enzimas haber estado generadas por microorganismos y sintetizadas en un laboratorio? Pero básicamente no las que están generando la misma fermentación cuando decimos enzimas exógenas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos el mosto del fermentador, le agregamos levadura y potencialmente también le agregamos enzima. ¿En qué momento? Va a depender, ¿no? Pero eso es lo que significa poner enzimas exógenas. Agregarle, además de las enzimas que genera la misma levadura que está fermentando, agregarle enzimas extra, digamos. Y en cuanto a esto, hay un trabajo en el 2017 también del equipo de Shellhammer, con Sharp y Stinsels, que lo que hicieron fue lo siguiente: pusieron un mosto al cual le agregaron un glucósido que saben que no está en la cerveza, tiene un nombre bastante largo, el octilglucopiranoside, pero fuera de ese nombre raro significa que es un glucósido que no está naturalmente ni en los lúpulos, no está en el mosto, ¿no? Es digamos un glucósido sintético o externo que no estaba. ¿Por qué le agregaron esto? Porque lo que querían ver era, hicieron 3 fermentaciones. Una con una levadura ale, que supuestamente estaba caracterizada por tener bajo nivel de producción de beta-glucosidasa, la enzima que libera, como vimos, que libera los glucósidos. Otra con una levadura ale que supuestamente tenía alta capacidad de producción de beta-glucosidasa. Y a una tercera que lo que hicieron fue, le agregaron la esta exógena, una beta-glucosidasa exógena, para ver cómo daban los resultados de cuánto de esta aglicona que estaba pegada, que era parte de ese glucósido, quedaba liberado en la cerveza al final. Entonces después midieron, no son 3, son 4, porque también hicieron una muestra de control a la cual no le agregaron nada de esto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es súper interesante saber que tanto la fermentación que estaba hecha con la levadura con alta como baja producción de beta-glucosidasa, no lograron diferencias tan grandes. El nivel de utilización o de liberación de este glucósido fue cerca del 10% del total que le habían agregado. En cambio, la única manera que lograron el 100% de liberación es con el adicionado de la enzima exógena o la enzima externa. Esto, a ver si le pasamos a la próxima, el próximo slide. Esto da lugar a poder realizar muchas experiencias, porque ¿no? Nos podemos preguntar, ok, buenísimo, entonces si queremos lograr una biotransformación de glucósidos total, vamos a tener que contar con una enzima exógena, si no va a ser solo las pequeñas diferencias que puede hacer una a la otra. Ahora, una de las cosas a resolver por las experiencias es
¿siempre nos conviene hacer esto o no? Y no sé, vamos a verlo. Pasamos a la experiencia que hicimos nosotros desde Birratecnia. Básicamente agarramos una de las cervezas estándar de 2 Dingos, la OSI IPA. Hicimos, en este caso son 2 experiencias con 2 enzimas distintas. Tenemos la muestra control, que es la estándar, que está hecha con la levadura estándar y sin ninguna enzima exógena. Tenemos una que usamos con beta-glucosidasa y otra que usamos con una beta-liasa. Es decir, en un caso queríamos ver qué impacto tenía la biotransformación esta de tioles, y en otro caso, qué impacto iba a tener la biotransformación de glucósidos. Nosotros, los resultados que tuvimos de estas experiencias los hicimos pasar a través de un panel de cata con cerca de 30 participantes, la mayoría o jueces BJCP o cerveceros o gente de la industria, es decir, dueños de bares o gente que está muy metida en la cerveza. Y hicimos, por un lado, tuvimos los resultados de a ver si había una diferencia o no con respecto a la cerveza original, que se llama una prueba triángulo, y nos daba que había una diferencia estadística enorme, nos daba un valor P, que es el valor estadístico de significancia, que probaba que en ambos casos, tanto en la de la beta-liasa como en la de la beta-glucosidasa, teníamos una cerveza que era significativamente distinta, es decir, habíamos logrado liberar tioles, habíamos logrado liberar glucósidos, y sensorialmente la gente lo podía sentir, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué sintieron, no? Se generaron estas bombas tropicales, que es lo que normalmente se habla con la biotransformación. Bueno, en este caso, por más que Lean y yo cuando estábamos al lado del fermentador pensábamos que sí, pero porque teníamos un sesgo bastante cervecero, cuando nos vimos a través del panel de cata, los resultados nos daban que ambas cervezas eran más resinosas, eran menos tropicales, tenían menos aroma y sabor tropical, cítrico, menos a fruta de carozo, y en general eran más resinosas, un poco más terrosas, un poco más herbales, algo más de pasto, ¿no? Entonces, nos da a pensar, ¿no? Nos hizo pensar. Esto no significa que nunca vamos a tener, ¿no? Porque acá lo que probamos no es que nunca se puede tener con esta biotransformación cervezas tropicales. Lo que probamos es que no siempre. O una de las cosas que no es que probamos al mundo, porque no somos los primeros en hacer esto, pero nos probamos a nosotros mismos que no siempre, no tenemos por qué hablar como la biotransformación, como esa cosa, ese milagro que nos va a salvar nuestras cervezas y nos va a generar esas bombas para cervezas de estilo New England que siempre van a ser tropicales y bombas de fruta de carozo y tropical. En este caso, ¿cuál fue Lean, o sea, cuál fue el comentario que más escuchamos? Que se parecían más a qué estilo y no a qué otro estilo. Claro, partimos de una cerveza, digamos una IPA, cuyo perfil es bien tropical, y terminamos con 2 West Coast IPAs, digamos. Una cosa que levantó el panel de cata y que nosotros también cuando las probábamos, conscientes y haciendo pruebas triangulares, ¿no? Intentando limitar nuestro propio sesgo, lo que notábamos era eso, que se habían transformado la cerveza en cervezas más de costa oeste tradicional. Lo cual no necesariamente era malo. Cabe recalcar que esto fue hecho con lúpulos bien tropicales y que estaría buenísimo repetir este tipo de ensayos con otros lúpulos más tradicionales, a ver si el resultado es distinto. Como en todo hay infinitas variables, pero un poco lo que a nosotros nos recalcó esta experiencia era la importancia de trabajar con un panel de cata, la importancia de no dejarse sesgar uno mismo, porque obtener lo que uno está buscando y la autoconfirmación es muy fuerte en estos casos, lo que uno quiere que se dé. Entonces la importancia de eso, y la importancia de que hay que seguir jugando, ¿no? De que una vez algo no resulte como uno quiere, lo que hace es que uno vuelva para atrás y repiense un poco en qué otras condiciones podría funcionar y seguir jugando, que es lo interesante de lo que estamos haciendo después de todo, ¿no?
Totalmente. Y bueno, ahora la idea es que Joan nos va a contar un poco de experiencias similares que estuvieron trabajando en Europa, un poco con la misma idea. Exactamente. Bueno, primero de todo, agradeceros la invitación y la organización de estas sesiones tan interesantes, tanto Beractin como Hofsteiner. Eso es lo primero. Agradecer también a los asistentes. Y bueno, básicamente mi contribución aquí en esta sesión sería comentaros un par de pruebas que hicimos de la docena que conducimos en los dos últimos años a nivel internacional. Hemos hecho pruebas con un preparado enzimático que teníamos en la empresa, en el Alemán. Entonces, bueno, aquí os aportaremos resultados tanto a nivel sensorial como a nivel más analítico de dos de estas pruebas. ¿De acuerdo? La primera de ellas es en Napervier. Esto fue cerca del 2018, si no lo digo mal. Entonces, nosotros, al igual que vosotros en Birratecnia, también a raíz de ver los artículos científicos, todos los movimientos acerca de la biotransformación, pues también pensamos que podríamos hacer pruebas en este sentido y a ver si realmente podíamos conseguir cervezas con mucho punch de aroma. Vale, bueno, eso lo veremos ahora discutiendo los resultados. Entonces, en esta primera prueba con Napervier, una cervecera de Pamplona, en Navarra, en el norte de España, se hizo una prueba, un split batch, es decir, una cocida de un mismo mosto que se partió en dos fermentadores. En uno de ellos fue el control, no se añadió la enzima, y en el segundo se añadió beta-glucosidasa, ese preparado enzimático, a razón de 6 gramos por hectolitro. La cepa utilizada fue la Bray 97 o Brie 97. Seleccionamos esta cepa también por la caracterización previa que habíamos hecho, en donde veíamos que esta cepa en concreto tenía una mayor actividad enzimática en comparación con el resto. Entonces, esto es lo que nos motivó a utilizarla. Y básicamente en esta tablita que podéis ver más arriba, esto es la información un poco simplificada a nivel de receta, ¿vale? El equipo de Napervier, por ejemplo, empezó con un mosto de una densidad original de 13.2 plato y en ese día cero de fermentación, el día de la cocida, digamos, es cuando añadieron el primer dry hop, ¿vale? Como podéis ver, a día 8, es decir, pasada prácticamente una semana, cuando el plato ya estaba bajo, a 1.3, se hizo el segundo dry hopping. Se bajó un pelín la temperatura, de 18 se pasó a 16 y se hizo esta segunda adición de lúpulo. Entonces, las cervezas que se obtuvieron de ambos tanques, tanto el control como del tratamiento enzimático, se degustaron por parte de dos paneles en Canadá. Uno de ellos era un panel general, no entrenado, un panel genérico, y se les preguntaba básicamente cuál de las dos te gusta más, el control o lo experimental. Y también se hizo lo mismo con un panel que sí que tenía un entrenamiento en cervecería o en degustación sensorial de cervezas. Entonces, sí que es cierto que esto no es un estudio científico, no nos centramos en hacer estudios para la obtención de datos, para hacer publicaciones a nivel científico, pero ahora más que nada para ver las impresiones que nos podían aportar los cerveceros, ¿vale? Con quien colaboramos. Entonces, sí que en este panel también, cuanto más catadores, mucho mejor, porque es más representativo, pero en este caso fueron 6 catadores. Pero igualmente, dentro de las condiciones de este estudio, podemos ver que en el panel general o panel no entrenado, 4 de los 6 catadores, pues sin saber el porqué, pero les gustaba más la cerveza con enzima, ¿vale? Luego veremos los descriptores que se encontraron. Y luego en el panel experto o entrenado hay 5 de 6 catadores, igualmente también prefirieron la cerveza con enzima. Luego si podemos pasar a la siguiente diapositiva, que hay más información. Las muestras se tomaron y se enviaron a Mascoma, que Mascoma es un centro de investigación que pertenece al Alemán. Entonces en Mascoma tienen todos estos juguetes para hacer todo tipo de análisis. Digamos que es como la Disneylandia de los análisis de aceites, entre otras cosas.
Entonces, fruto de los resultados analíticos, como podéis ver, por ejemplo, arriba a vuestra derecha, podéis ver la concentración total de terpenos, sin entrar en detalle cuál de ellos, es decir, el sumatorio total. Podéis ver que en la columna azul de la derecha hay una mayor concentración, ¿vale? Entonces entendemos que aquí sí que hubo liberación de la rotura de la molécula que se comentaba antes en las slides anteriores. El control, como podéis ver, hay menor cantidad de terpenos. También medimos la cantidad de tioles, porque teníamos el equipo a punto y lo medimos. Pero igualmente los tioles no eran un foco interesante o de gran interés aquí, porque lo que estábamos utilizando y evaluando es la enzima beta-glucosidasa para liberar terpenos, no tioles. Pero bueno, igualmente lo medimos y como podéis ver aquí tampoco hay demasiada diferencia. Sí que hay, por ejemplo, diferencia en el 3MH, que pasa de 87 ppts en el control a 94, pero eso podría ser volatilización por stripping del CO2 o otros motivos, no lo podríamos explicar, ¿vale? Pero igualmente aquí lo que buscamos es eso, la actividad en sí de la beta-glucosidasa. Luego, como podéis ver, por ejemplo, en el gráfico de debajo a la derecha, el otro, el de la derecha, este sería la diferencia en porcentaje entre el control y la cerveza con la enzima añadida. Entonces, aquí lo curioso es cómo la concentración del linalol subió un 300%, es decir, 3 veces más en la cerveza con la enzima versus la cerveza sin la enzima, ¿vale? Entonces, esto al igual lo podemos discutir después, pero parece ser que sí que se rompió la molécula del linalilglicoside liberando el linalol en este caso, o entendemos que sería esta la fuente de esta subida tan potente. Marcada. Exacto, tan marcada. ¿Vale? Sin embargo, luego podéis ver como un geraniol sí que hay una ligera bajada, es decir, que con el uso de esta enzima nos bajó un 18%, que no es mucho, pero bueno, hay una bajada. Juan, podría ser también que parte de ese geraniol, por a través de la reacción de Dickinson que vimos antes, se puede haber convertido, ser parte de lo que generó ese geraniol, ese linalol extra, ¿no? También Claro. es una posibilidad, no digo qué es lo que pasó, pero también al haber tanto más disponible, se puede haber... Claro, aquí en el tema de biotransformación, bueno, como vosotros sabéis también, es un tema realmente nuevo. Sí que se lleva desde 2003 con los estudios de King y Dickinson, pero hay poco estudio en el tema. Entonces sí, podría ser esta una explicación, obviamente, sí. Vale. Y luego, por ejemplo, el otro gráfico que os compartimos aquí es la diferencia, por ejemplo, en otros compuestos, en ésteres, ¿vale? Pero eso ya sería también más un papel de la levadura en sí. Luego, importante también, hay el parámetro alcohol. Obviamente, como se ha explicado anteriormente, cuando se rompe el glucósido, se libera un terpeno, pero también se libera una glucosa, la cual va a ser fermentada. Entonces es normal y explicaría la subida de una ligera subida, en este caso, de presencia de etanol. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos pasar a la siguiente. Tenemos más datos de Naparvier. Ahí va. No. Vale, aquí fueron los descriptores fruto de las catas, ¿vale? De las degustaciones. Como podéis ver, había un rango de 1 a 5, siendo 1 bajo, siendo 5 el mayor potencia. Y aquí, como podéis ver, por ejemplo, en rojo es la brutipa, bueno, la cerveza con la enzima, mientras que el azul es sin la enzima. En la hoja de cata se puso el parámetro Hopi, ¿vale? Pero claro, Hopi al final es un término muy genérico. No se entra en detalle si fue tropical o fue más resinoso. En cualquier caso, el genérico Hopi. Se vio que hubo más puntuación de Hopi
en la betaglucosidasa que sin la betaglucosidasa. Luego también el amargor y el afterbitter, es el amargor que se te queda más pegado o de retrogusto, también fueron relativamente más elevados en la cerveza tratada con la enzima. ¿Vale? Estos serían los más significativos de aquí. No sé si tenéis algún comentario, tú, Mariano, siéntete libre de mencionar. Sí, digamos, después por ahí al final, te acordás, charlamos un poco sobre los dos estudios. No sé si querés terminar de cerrar y hablamos un poco de los dos estudios y qué patrones encontramos similares a lo que encontramos nosotros, ¿no? Claro, es curioso. Yo, desde mi punto de vista y la experiencia fruto de estas pruebas a nivel global que estamos llevando a cabo, es que es complicado ver un patrón. De momento, el único patrón que sí que hemos visto es la subida ligera de alcohol, ¿vale? Luego lo que hemos visto también es, en parte, la bebibilidad del producto, la drinkability del producto. Entonces, una conclusión también que hemos visto es que en el caso de utilizar variedades de lúpulo muy, muy, muy ricas en aromas tropicales, por ejemplo, variedades tipo Mosaic, Citras o Simcoe, claro, la calidad de los aceites de estas variedades es tan grande que parece ser que, desde mi punto de vista, hablo a nivel personal, que no vale la pena jugar con enzimas cuando utilizamos estos lúpulos, ¿vale? Porque digamos que ya la calidad de los aceites en sí es muy buena, muy alta. Entonces puede pasar, al igual lo que observaron ustedes en el estudio, que se modula, se modifica la composición propia del lúpulo a algo que ya deja de ser el lúpulo. Bueno, es una reflexión, no sé si la compartís o no. Sí, o sea, de hecho, con lo que mencionabas del drinkability, yo creo que también va a depender un poco de lo que entiende cada panel de cata por drinkability. Es como Hopi en cuanto a la dificultad de por ahí precisarlo, pero sí una cosa que nosotros también observamos y que tiene el respaldo teórico, que es vos estás generando más azúcares, esos azúcares van a ser fermentados, vas a lograr más alcohol y vas a lograr un producto por ahí un poco más seco, y muchas veces eso puede tender a dar ese drinkability mayor. Digamos, obviamente va a depender de la receta base y de dónde, digamos, de lo que estabas, de dónde estabas partiendo, claro, pero podría ser uno de los indicios que den ese drinkability. También, por otro lado, una de las cosas que nosotros habíamos observado cuando nos contaron esto por primera vez, a ver, vuelvo al gráfico anterior, vuelvo un segundito al slide anterior, es, digamos, también vemos que tenés un poco más de amargor, que depende de los niveles de amargor adicional, también podría, de nuevo, contribuir un poquitito a esa cosa de que te queda un amargor, si es un amargor agradable, te invita a seguir tomando. Y también está esto de Hopi, que como bien decías vos, o sea, depende un poco cómo lo tomó el panel, pero una cuestión aromática, una cerveza bien aromática, tiende a incitar un consumo un poco más apresurado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiende a invitar a tomar otro sorbo, a invitar a continuar con la degustación. Y de hecho, a mí una de las cosas que cuando mostraron esto, nos mandaron los gráficos por primera vez, a mí lo que me había llamado la atención un poco era la diferencia que teníamos, sobre todo acá en el costado de la derecha, ¿no? O sea, no se ve mi cursor, pero en que pongo el annotate. En todo este sector, si ven que no sé en cuanto a cómo se podría explicar desde el punto de vista de la experiencia de la enzima, pero el DMS, el olor a huevo, o huevo podrido, a ¿cómo se dice? A cerillas, así, todos los aromas azufrados, que también puede ser simplemente una percepción de que son tapados por tener mayor niveles de linalol, digamos, ¿no? Porque no necesariamente es que había más, sino que vos los percibís más. Y como sabemos, hay un montón de sinergias y antagonismos entre los compuestos, y unos pueden tapar a otros, pero digamos,
ese incremento puede hacer que esta cerveza haya sido muchísimo más bebible también, ¿no? Porque si ven Exactamente. este costado tenés mucho más subidos en la cerveza Control, varios aromas que no serían los que uno a priori catalogaría como Que inviten a incitantes, tomar. que te Agradables. inviten a tomar, tal cual. O sea, Sí, no, sí. si venís y me escribís, no, tiene un nivel alto de Yo, huevo podrido, bueno, no tiende a ser lo que uno más por ahí busca, ¿no? Yo creo que coincido con vos, me parece que es más que fueron opacados en el control estos aromas por mayor incidencia de aromas nobles de lúpulo. Es notable, digamos, lo que es en boca, una cerveza tratada con la enzima, ya en boca invita a tomar mucho más que el control. Permaneciendo más, un poco más de cuerpo, más empalagante, aparecen más notas de caramelo con respecto a notas más lupuladas, este hoppy que se nombra acá. Claro. Me parece que puede venir por ese lado, digamos, de un ocultamiento, de un enmascaramiento por parte de aromas más lupulados que en el control. Sí, Sí, nosotros, totalmente. para solamente comentar que nosotros también hemos hecho estudios de exactamente lo mismo, utilizando los aceites estos que son ricos en linalol y básicamente haciendo un spike de cervezas envejecidas. Y vimos que mientras aumentas el linalol, enmascara estos aromas de envejecimiento que puede tener una cerveza y la aceptación es mucho más alta para el consumidor. Me ganaste de Interesante. mano, Rich. Iba a hablar justamente de ese estudio de Hofsteiner. Ujú. Otra Sí, cosa sí. que no sé si ibas a comentar, Joan, también, de que la permanencia en el tiempo incluso fue, de esta frescura o de estos aromas, fue mantenida en el caso del tratado con enzima. Exactamente, sí. En esta prueba, sobre todo en una prueba que hicimos recientemente también en Portugal, no tenemos datos para compartir y por el tema del COVID quedó todo un poco parado, pero el poco feedback que nos dio el cervecero, claro, al final es un taster, es que los aromas se iban manteniendo en el tratamiento con la enzima versus el control. Pero bueno, estamos en ello, estamos aún en fase de pruebas, todo esto es nuevo. Como comentabas, Leandro, también al inicio, hay muchísimos factores a tener en cuenta aquí, tanto la temperatura de fermentación, si fermentamos con aventeo, es decir, a presión atmosférica o retenemos un poco el CO2, que esto también por CO2 stripping nos podemos llevar algunos aceites. Hay multitud de factores. La floculación de la levadura también, donde se quedan pegados los compuestos en la membrana celular. Eso también podría tener un efecto en arrastrar y perder parte de los aceites. Entonces hay muchísimas cosas a tener en cuenta aquí. Entonces voy a apresurarme un poco porque ya es la hora casi. Os voy a comentar un poco la prueba que hicimos, en este caso con Glen Affric, una cervecería del Reino Unido. En este caso fue una cerveza tipo New England IPA, una NEIPA. La dosificación de la enzima, el mismo preparado enzimático, era de 5 gramos por hectolitro. Y luego en este caso un lote de mosto se partió en 4 fermentadores más pequeñitos, siendo el fermentador 1 el control, es decir, sin la enzima añadida, el fermentador 2 la enzima añadida al inicio de la fermentación y luego los dry hoppings en su momento, es decir, a día 4. La prueba a fermentador 3 también añadir la enzima al principio de la fermentación junto con un 25% de la cuota o de cantidad de dry hopping y el resto, el 75% a día 4. Y la última, la cuarta, donde se añadió la enzima y el 100% del dry hopping, todo al día 4. ¿Vale? Entonces aquí seguimos un poco el mismo patrón. Hicimos una degustación y luego datos analíticos. En cuanto a la degustación, como podéis ver, aquí los resultados son un poco así. ¿Por qué? Porque tenemos la cerveza sin la enzima, es por ejemplo igual de preferida que el tratamiento donde se añadió la enzima a día 4. ¿Vale? Por ejemplo,
ninguno de los catadores le gustó la cerveza donde se añadió la enzima al inicio de la fermentación, ¿vale? O sea que los resultados no había un punch de aroma, que es lo que en el inicio de los estudios nos pensábamos también. Así puedes ir un poco a la siguiente. No obstante, sí que lo que hay, y lo que se evidencia y lo que se relaciona también con el estudio anterior, es que sí que hay una mayor liberación de terpenos, ¿vale? Entonces, una de las posibles conclusiones de aquí es que los datos más tangibles, es decir, o empíricos o a nivel sensorial de un consumidor final, no siempre se correlacionan con los datos analíticos, ¿vale? Aquí es donde nos preguntamos también a nivel interno si estamos midiendo los compuestos correctos, ¿vale? Tenemos que pensar también que cuando cogemos una cerveza, o agarramos, perdón, una cerveza y la olemos, no estamos oliendo únicamente linalol o mirceno o lo que sea, estamos oliendo centenares de compuestos aromáticos o millares, ¿vale? Entonces, claro, aquí ponemos el foco en lo que podemos analizar, pero es que en realidad hay una complejidad enorme, no solamente a nivel de proceso, como comentaba anteriormente, sino a nivel de la composición de estos compuestos, de estos aceites. Entonces, en definitiva, aquí vemos, por ejemplo, a excepción de la V3, de la versión 3, tanto la V2 como la V4, donde contenía enzimas, sí que había una mayor concentración de terpenos en comparación con el control, ¿vale? Y luego en el gráfico de la derecha lo que podéis ver es ya un poco la clasificación de los aceites que se midieron, ¿vale? Entre ellos linalol y geraniol. Siendo linalol, por ejemplo, en la prueba cuarta, donde se añadió la enzima y el dry hop a cuarto día, con una mayor concentración de linalol, como podéis ver en la barra de color amarillo. ¿Vale? Si vamos al siguiente. Lean el siguiente slide. Perdón, estaba en mute. No, un pequeño comentario antes de cambiar de slide. Más allá de lo que, digamos, lo que estabas observando, una cosa que vimos con Matías de esto es que el linalol, que como decías es la barra amarilla, subía bastante en en la cuarta versión, digamos, donde tenemos la enzima agregada hacia el final, con lo cual estamos comparando, cuando comparamos la versión 3 y la versión 4, un poco estamos comparando un poco lo que sería un dry hop temprano contra un dry hop tardío, y un poco me hace acordar a los gráficos de Takoy, digamos, porque como repartiste la carga en esos dos, un poco, digamos, tenés eso, y lo mismo con lo del geraniol, veíamos que en el caso 3, que sería la B3, el dry hop temprano, y después el dry hop tardío sería la B2 o la B4, tenemos mayor concentración, que también parece acordar un poco con esto de Takoy, que decía que si postergabas tu adición de lúpulo, ibas a conservar más y tener menos biotransformación, con lo cual es interesante ver que si bien hablamos de otras cepas, estamos hablando de enzimas, hay ciertos patrones que pueden o no ser explicados con eso, pero que por lo menos condicen con lo que esos trabajos sobre biotransformación tenemos, que como bien decías, no hay muchos estudios al respecto sobre la biotransformación de terpenos, y resultó interesante ver que esos mismos patrones se mantenían acá, así como un comentario al margen. Entonces aquí tenemos más resultados a nivel sensorial. Esto fue fruto, por ejemplo, cuando hicimos esta prueba, el cervecero, cada una de las pruebas la puso obviamente en un packaging distinto, teniendo un pack de 4 latas. En cada lata había un código QR donde se asociaba una survey, una encuesta. Entonces todos los cerveceros, todos los consumidores que cataban esta cerveza, pues podían aportar información, ¿vale? Entonces aquí es algunos de los atributos que se vieron. Por ejemplo, podéis ver distintos atributos: tropical, floral, maltoso, lupulado, amargo, dulce, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el tropical, que es en el que tenemos más interés, al final todos los frikis del lúpulo, los hopheads,
podemos ver aquí que en la V3, que es curiosamente la cerveza que fue menos preferida, es la que tiene o se evaluó con una mayor cantidad de compuestos tropicales a nivel sensorial, ¿vale? Por eso es lo que comentaba, que a veces lo que es la parte sensorial con la analítica pues no se correlacionarían, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, también tenemos el floral, que sería correlacionado con el linalol. Tenemos la V2, que sí tiene la mayor cantidad de floral, según la degustación, ¿vale? Bueno, aquí se podrían hacer varios comentarios también, pero vamos un poco justos de tiempo. No sé si tenéis algún comentario, Mati Yo sí, o una Leandro. de las cosas que a mí me llama la atención, no llama la atención, sino que me hace recapacitar sobre esto o repensar, de vuelta, se habla, y parezco repetitivo con el tema, pero lo que pasa es que es un tema que se habla demasiado y por hoy muchos cerveceros que lo está haciendo, el dry hop en fermentación, en plena fermentación, en la mitad o al principio temprano en la fermentación, pensando en que va a sacar más sabores tropicales y que va a ser una mejor cerveza tropical, ¿no? Digamos, con sabores y aromas tropicales. Y en este caso, la única cerveza que tiene un porcentaje del lúpulo adicionado antes o temprano en la fermentación es la B3 o V3, como dicen en España. Pero la versión 3 y es la menos tropical que todo el resto de las cervezas, ¿no? Es solamente más floral que la muestra que no tiene ninguna enzima, ¿no? Que la muestra control. Y es menos dulce también que todas las otras muestras que tuvieron enzimas. Y lo único que es más alto es el amargor que el resto. Es decir, que potencialmente, no sé, puede llegar a ser que al haber estado el lúpulo más tiempo en la levadura activa haya extraído más polifenoles y hay trabajos también que demuestran que el nivel de polifenoles puede llegar a afectar también la percepción del amargor y la astringencia de ese amargor sensorialmente, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante esto como de vuelta. Otra cosa más para probar que no necesariamente es algo bueno, tampoco quiero decir que es algo malo, ¿no? Pero no necesariamente es algo bueno hacer muchas adiciones de dry hop en fermentación activa. Tal vez es preferible, o al principio de la fermentación, tal vez este tipo de estudios o de experiencias pueden llegar a demostrarnos que vale tal vez la pena empujarlo un poquito más para atrás, porque si no se genera realmente esa biotransformación, ¿no? Por hacerlo más temprano que hacerlo más tarde. Y lo único que logramos es tener cervezas más amargas, de vuelta, en algunos casos, no estoy diciendo que siempre. Nada, da para pensar o repensar esa adición que mucha gente llama como la adición de la biotransformación, ¿no? Que no siempre y no necesariamente es o tiene por qué ser algo bueno para lograr bombas tropicales. Eso como comentario. Algo para agregar también es que desde el Aleman estamos caracterizando también, eso pronto va a estar disponible, la actividad enzimática extracelular, digamos, enzima secretada al medio. Y si nos ponemos a pensar un poquito en eso, si la enzima está dando vueltas en el medio, en la cerveza, fermentando, y no hay actividad enzimática en las células, pero si esta enzima está dando vueltas en ese mosto, da prácticamente lo mismo de agregarla al inicio de la fermentación que hacia el final, donde la enzima va a estar más presente. Y quizás, bueno, juegan toda otra serie de fenómenos como stripping, como adsorción de componentes aromáticos a la célula de levadura, etcétera, etcétera. Entonces, de vuelta, esto no es álgebra, hay que experimentar. Hay que experimentar más, sí. Totalmente. Y estamos, bueno, totalmente abocados a investigar y a tratar de sacar mayor información de todo esto. Quería hacer un comentario solamente que me he despistado, que había dicho que el V3 era más tropical, pero porque me había confundido con los colores azules, o sea que les pido disculpas por ello. Pero ya lo habías comentado, Mati.
Sí, sí. Vale, entonces ya para ver un poco los patrones a nivel analítico, la certeza que sí tenemos a raíz de estas pruebas es que realmente sí hay un incremento de terpenos a nivel del sumatorio total de los terpenos. Igualmente, tenemos un aumento del contenido alcohólico o ligeramente un aumento en este sentido. Entonces, esto sería explicado por lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la molécula de glucósido se rompe por acción de la beta-glucosidasa, liberando una glucosa, la cual va a ser fermentada y liberando también un terpeno. Entonces, aquí la teoría parece que se hace realidad. Vale, Y no de sé si hecho, queréis hacer- y de hecho quiere decir que la enzima estuvo actuando de alguna manera, Exacto. ¿no? Sí, la cima tiene un efecto, es seguro. De hecho, en vuestro estudio también lo visteis. No el esperado en esas condiciones, pero bueno, hay que buscar en qué condiciones son las idóneas, porque el efecto sí que existe realmente. Y bueno, aquí a nivel sensorial también, que es lo que íbamos comentando. Hay un aumento del amargor, posiblemente porque deja la cerveza ligeramente más seca a raíz de esta fermentación de las glucosas. Aumenta el perfil resinoso de hoppy. Eso podría ser en las pruebas que hemos hecho, pero vuelvo al tema que comentaba antes. Es importante también la selección del lúpulo para las pruebas, porque lo que manda aquí al final es la composición de aceites. Y volviendo a la reflexión más a nivel personal, yo desde mi punto de vista no utilizaría enzimas de este tipo con aromas o lúpulos aromáticos muy potentes, tipo, como decías, Citra, Simcoe, Mosaics, sino que Sí. haría No, no. investigaciones en lúpulos que al igual no sean de este perfil. A ver, creo que la investigación podría ir en este sentido, porque nos aportaría alguna sorpresa, pero es una sensación, vaya. No, la verdad que lo que pensamos también es lo mismo, o sea, realmente creemos que usar lúpulos los que llamamos así como bombas, ¿no? Como puede ser el Sultana, el Lotus, el Eureka, esos lúpulos que normalmente están pensados que ya vienen con mucha capacidad aromática de por sí, para usar con enzima no necesariamente, o sea, vamos a cambiar y probablemente generemos algo que sea menos aromático. Entonces, tal vez la clave o lo divertido está en experimentar en lúpulos tal vez un poquito más tranquilos normalmente, o que tienen un perfil de sabor que tal vez no es tan tropical, sino tal vez puede ser más resinoso Ujú. originalmente o más herbal, y ver si podemos a través de las enzimas convertirlos en sabores tropicales, ¿no? Y distintos a los Ujú. que nos pueden dar Exactamente. estos otros lúpulos bomba. Ujú. Sí, Sí, o porque quizás mismo, perdón, no, en un lúpulo ultra aromático vas a obtener una ganancia porcentual muy baja de los glucósidos, pero sí puedes estar metiendo ya o empezar a meter ruido de otras cosas por debajo y modificando ya ese perfil que tenías y metiéndole ruido y yendo más a lo resinoso, a lo herbáceo. Ujú. sí, totalmente, totalmente. O sea, va a depender mucho de los lúpulos que uses y que estés buscando. Una cosa es, tanto nosotros como los estudios que hablaron eran con estilos donde se buscaba la tropicalidad, y quizás si esto lo hubiéramos estado haciendo como un mecanismo de ahorro, de usar más lúpulos, menos lúpulos tradicionalmente resinosos en una West Coast, estaríamos considerando el experimento más exitoso, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, Ujú. como todo hay que encontrarle el uso a la herramienta. Exacto. Yo quería hacer una reflexión muy rápida también, fruto de uno de los estudios de un investigador que se ha comentado en esta charla, Tom Schellhammer. Esto fue en una presentación del Craft Brewer Conference hace unos años atrás, y en el estudio mencionaba que lo que importa aquí no es la cantidad de aceites, porque no se correlaciona con una mayor potencia a nivel sensorial, sino es la calidad, entendiendo como calidad de los aceites el tipo de aceites que tenemos en la cerveza. Entonces eso, a veces no por tener mayor cantidad de lúpulo, mayor cantidad de aceites, etcétera, etcétera, vamos a tener tampoco, digamos que lo que importa aquí es más la calidad de los mismos. Pero nada, una reflexión rápida.
Bueno, y esto, también a manera de resumen, esto prontamente va a salir publicado, ya está en inglés, pero la versión en español prontamente va a salir, sobre nuestras cepas específicas para lo que es estilo IPA, con su caracterización en cuanto a lo que es actividad beta-glucosidasa con actividad beta-liasa. Con, por supuesto, las distintas propiedades que tienen las cepas de levadura en producir ésteres, y estos ésteres ligarse o sinergizar con compuestos aromáticos del lúpulo, ácidos orgánicos que se puedan esterificar con compuestos aromáticos del lúpulo, etcétera, etcétera, etcétera. Oxidaciones. Ahí, bueno, para destacar, por ejemplo, el caso de los tioles, muy sensibles a ser oxidados por peróxidos, o sea que tema ácido peracético por ahí dando vuelta, no puede ser muy beneficioso para lo que es los tioles. Rápidamente se van a oxidar a sulfóxidos y cosas más cebollosas y ajosas. Eso a manera de resumen de nuestras cepas. Bien. Listo. Y aquí pues llegamos al punto de todo lo que hemos entendido ahora y qué lúpulos utilizar para maximizar estos componentes y esta biotransformación o reacciones que tenemos con la levadura. Y aquí estamos mostrando solamente unos cuantos de los lúpulos que se comercializan hoy. Algunos son de Hofsteiner, algunos son públicos. Aquí estamos midiendo los componentes en partes por millón. Y aquí los puntos en tener en cuenta es que el mirceno puede ser de 50 a 60% del componente de los aceites. Hemos visto un poco de las reacciones de mircenos acá, pero aquí hay que tener en cuenta si uno quiere utilizar lúpulos bajos en mircenos, como Chinook, o algunos en el medio de mirceno, Cascade o Lotus, o altos, siempre buscando el resultado o el perfil que uno quiere en la cerveza, o cómo pudieran interactuar con la levadura. Mirceno verdoso, resinoso y pino. Lo importante también es que aparte del mirceno existen todos estos componentes y aquí falta que hay muchos más componentes que no se han medido acá, que se expresan en muy pocas cantidades. Estos son los principales que están acá. Hablando aquí de humuleno y cariofaleno, estos son los que producen un aroma tradicional en la olla. En el próximo episodio, en 2 semanas, vamos a estar hablando de lupulado eficiente en el lado caliente y vamos a hablar un poco más de estos componentes de humuleno y cariofaleno. Si seguimos a la próxima slide aquí, Lean, que es lo que realmente da más importancia para este episodio, hemos hablado bastante de lúpulos que son altos en los componentes de linalol y geraniol. Dentro del linalol existe Eureka y Sultana, que son lúpulos de Hofsteiner, pero no hay que olvidarse que hay lúpulos, como habíamos hablado antes, que existen en el mercado y han existido en el mercado que por mucho tiempo, que también son ricos en este componente, específicamente el Centennial. Y aquí no estamos mostrando lúpulos, y alguien había comentado ahí que en Argentina se cosecha bullion, y por lo menos el bullion que se cosecha aquí en Estados Unidos es alto en linalol. Entonces eso también pudiera ser un lúpulo que, digamos, de una generación antigua que se pudiera considerar para estas biotransformaciones. Cuando hablamos de geraniol, hay lúpulos igual como el Centennial o Bravo o Sultana que tienen más de este componente. Y bueno, si uno quiere fomentar esta biotransformación de estos monoterpenoides, de linalol y geraniol, hay que elegir estas variedades que son altas de estos 2 componentes y se pueden utilizar en el Whirlpool. Y después se puede complementar con lúpulos en el dry hop que ya tienen estos componentes afrutados o bombas tropicales, como estábamos hablando antes. Estos pueden ser sultana, solero, lotus o otros lúpulos que están comercialmente disponibles en el mercado. Y de esta manera se puede maximizar la conversión a beta-acetonilol y así alcanzando estos sabores de lima, limón, dulce y tener esta bomba de lo que estamos hablando de cervezas tropicales. Eso, Rich, me parece interesante porque, o sea, para pensar desde el punto de vista como cervecero, cuando uno arma la receta y pensando en qué lúpulos usar y qué levaduras usar, ¿no? Decir, bueno, listo, tal vez como sabemos que una gran cantidad de compuestos se van a volatilizar durante
la fermentación, por el scrubbing del CO2, que es y la fermentación activa, poder tal vez pensar en, bueno, si uso algunos lúpulos que son más, que están más disponibles, ¿no? Porque tal vez son más baratos, más accesibles, en Whirlpool, y si queremos lograr ese como sabor súper tropical, sabemos que tienen alto contenido de geraniol o de linalol, entonces se van a transformar, esos geraniol o linalol se van a transformar en beta-citolenol, que es como decís, ese sabor medio lima-limón dulzón, y ese sabor lima-limón dulzón nos va a empujar tal vez los aromas tropicales que tiene otros lúpulos que agregamos solamente en dry hop, tardío en la fermentación, y se van a complementar ese lima-limón con ya sabores tropicales o aromas tropicales que tiene otro lúpulo, y puede llegar a potenciar eso. Me parece que ahí es donde empieza a estar la experimentación y ver qué lúpulo combina bien con cuál, pero no necesariamente los dos en dry hop y los dos en Whirlpool, uno solo para Whirlpool, otro para dry hop, y es donde deberíamos nosotros como cerveceros experimentar un poco más y ver qué combinaciones se potencian entre sí usando en distintos momentos, potencialmente a distintas temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde empieza la parte tal vez más divertida para nosotros como cerveceros, para experimentar. Así que genial. Exacto. Exacto. Bueno, y aquí una invitación a toda la comunidad cervecera. Estos son charlas específicas sobre este tema y que van a tocar estos temas de biotransformación. Ahora dentro de poquito, Laurent Dagan de Niceos va a hablar de aroma potencial de lúpulos y maltas. Algo había hablado Leandro sobre esto, que se han visto tioles en lo que es maltas, y el dimetil sulfuro en cervecería. Esto es el 17 de septiembre. Y después ya ya en el mes de noviembre, Thomas Schellhammer, un referente de la OSU, levadura y beta-glucosidasa, los efectos de beta-glucosidasa en el aroma de la cerveza lupulada. Ahí pueden encontrar la información en este link de cada una de las charlas. La verdad que parecen súper interesantes, Mariano. Va a estar bueno. Estamos sin dudas atentos a ver qué cosas nuevas podemos concluir una vez que se salgan al público estos estudios, ¿no? Porque seguro que, así como todo cambia de un día para el otro cuando sale un estudio que groundbreaking o que rompe el paradigma, esperemos que estos sean de ese estilo y que nos traigan cosas nuevas para probar en las cervecerías. Por fortuna, digamos, hubo cosas que no podíamos, era como que contar el final de la película de alguna manera, en cuanto a algunos datos que ya disponemos de estas investigaciones, pero por suerte son pronto y seguramente nos van a sorprender. Estamos atentos entonces. Sí, por supuesto. Y bueno, pasamos entonces a la parte de preguntas. Tenemos acá una pregunta de Martín, que básicamente lo que dice es si se puede conseguir una estabilidad en la calidad o en el sabor de las cervezas con biotransformación. Es decir, lo que pregunta viene más que nada por el lado de si estamos generando algo de biotransformación, si es repetible lote tras lote la biotransformación, digamos. Mi respuesta rápida es: ninguna cerveza es igual a la otra. Eso ya desde el vamos. Deberíamos estandarizar muy bien ciertos parámetros, algunos más
sencillos que el otro: dosificación de enzima, tiempo de la enzima, temperatura de fermentación, cepa, etcétera, etcétera. Después hay, por supuesto, otros imponderables. Ajustando ciertas variables, yo creo que sí se podría lograr algún tipo de estandarización, por llamarlo de alguna manera, pero siempre va a ser, una cerveza no va a ser igual a la otra. Vamos a tener diferencias en el tipo de lúpulo, en la cosecha, en el origen de ese lúpulo, condiciones de fermentación, nutrientes, etcétera, etcétera. Pero sí, yo pienso que se puede llegar a lograr un resultado medianamente estandarizado, ajustando cierto tipo de variables. Yo estoy con Mariano. Al final, procesos consistentes te llevan a cervezas consistentes, por lo que si lo haces todo siempre igual, no tendría que darte lugar a resultados muy distintos. Y al final, bueno, aquí Richard nos puede confirmar el tema, pero estamos hablando del lúpulo. El lúpulo al final es una planta. Y obviamente con sus diferencias, pero pasa como el mundo del vino, ¿no? Que el mundo de los vinos, pues se sacan las uvas año tras año. Incluso en la botella vemos la añada. No sé si se llama añada aquí también. Sí, Es sí. porque por condiciones climatológicas y otros parámetros, pues cada año tenemos resultados distintos. Entiendo que con el lúpulo, en parte, sí que los lúpulos están caracterizados y tienen su perfil genético en sí, pero cada año también hay algo de diferencias, que es lo que dice Mariano también, que esto te puede dar lugar a cervezas ligeramente distintas por estos parámetros propios del ingrediente. Claro, así es, exactamente. Y las diferencias pueden variar de zona de cultivo, que fue el primer episodio que vimos aquí en esta serie, y por las condiciones climáticas que obviamente afectan a la planta, que es un producto natural. Las variaciones en Yakima no son tan altas o tan grandes. Hemos estado comparando los gráficos que vimos de los componentes de aceites. Sobre los años en Yakima no hay tanta variación porque tenemos mucho acceso a agua de irrigación y tenemos unas cosechas que son más normales. Pero en los últimos años, por lo menos en Alemania, que es el segundo país más productivo del mundo, vemos altas variaciones de cosecha a cosecha, porque ellos dependen de un 80% de lluvia natural y cuando hay sequía, realmente que le causa mucho estrés a la planta y pueden haber altas variaciones en los componentes de ciertos componentes aromáticos del lúpulo. Acá, bueno, César Sago pregunta si la biotransformación se produce solo en temperatura de fermentación. Creo que, Mariano, vos hoy en la charla mencionaste algo sobre la liberación de enzimas que están en el medio, ¿no? Que me parece que es bueno para resolver esto, ¿no? Sí, la levadura, a ver, se ha constatado, digamos, de que hay actividad enzimática en el medio de fermentación y en el interior de la célula. Estamos cuantificando a ver cuánto hay de cada una de estas, o en estos distintos medios. Lo que más allá de, digamos, de la presencia o no de la enzima en el reactor, que sería el fermentador, podemos muy bien hablar también de la temperatura, que como toda reacción enzimática, a medida que vaya aumentando la temperatura, vamos a ir aumentando la velocidad. Obviamente dentro de los límites lógicos que nos va a imponer la fermentación. Pero no va a ser lo mismo la actividad de beta-glucosidasa a 8 grados, caso de una fermentación lager, por decir algo, que a 22, 25 grados. La actividad enzimática a mayor temperatura va a tener mayor velocidad. Mariano, ¿hay algún estudio que mida para estas enzimas cuál es la temperatura y pH óptimo, así como por ejemplo lo sabemos para las enzimas de macerado? Yo ahora no lo recuerdo, Joan, habíamos dicho el óptimo de beta-glucosidasa estaba entre 30, no. Claro, El preparado enzimático en cuestión, que es el que utilizamos para las pruebas, en términos de pH estaba de 3 a 6 o 6.5, pero bueno, que serviría para sour beers o cervezas ácidas. Y en cuanto a temperatura, si no recuerdo mal, era de 15 a unos 60 grados. 60 grados. Claro. Obviamente 60 grados
no cumple No, ningún 60 no, pero fermentación. 40 con las fermentaciones de las Kveik. Para Ahí vos, podría- exactamente. Tal cual. Ahí se podría jugar. Y ahí tendríamos una muy buena velocidad de actividad enzimática. Exacto. Claro. El tema es que también después, si está en el medio, estando en botella o en lata, siguen, o en barril, por más que es a una velocidad mucho menor, porque la cinética a una temperatura de, no sé, de 3, 5 grados es mucho menor, va a seguir ocurriendo y es solo un tema de más tiempo, ¿no? Pero si la cerveza está unas semanas en la heladera o lo que sea, va a seguir ocurriendo, por más que no a una velocidad tan fuerte. Incluso en el madurado, en el descanso, si estamos haciendo un descanso de acetilo y todo eso, también va a seguir ocurriendo ahí. Si es que estas enzimas están, como decís, la levadura las produjo y las sacó de adentro y no son enzimas que tienen internas parte del metabolismo, ¿no? Sí, evidentemente esto va a seguir ocurriendo en frío a mucha menor velocidad y esta hidrólisis va a continuar. Y si hay levadura presente en el medio, esto va a seguir fermentando y esto, digamos, eventualmente podría llegar a generar sobreatenuaciones, sobrecarbonatación en la cerveza, algunos problemas de diacetil, etcétera, que es hopcrete. La solución definitiva para esto es tanto remover la levadura como la enzima. Y esto o puede ser por algún proceso de filtración para remover la levadura, o si no, ya para inactivar definitivamente la enzima se requiere de un pasteurizado, digamos. Pero el pasteurizado, digamos, va a generar otro tipo de alteración del perfil de lúpulo obtenido. Entonces, Va a degradar un montón de otras cosas. Hay que evaluar ahí que no sea peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Bueno. Creo que Acá no tenemos una más, la del metil furfuril disulfuro. que ¿Querés se leerla genera a y partir de contestarla? el metil fulfuril disulfuro, MFDS, se genera a partir de tiol y por catálisis de un peróxido. Tal cual, son fácilmente atacables por los peróxidos. Este compuesto genera distintos aromas según la concentración del compuesto, que varía desde maíz tostado, cebolla, ajo a fósforo. Este compuesto se ha encontrado en cervezas lupuladas con lúpulos isomerizados. ¿Me puede explicar cómo las levaduras pudieran tener una influencia en la generación de este compuesto? Bueno, esto puede venir bastante ligado a esta capacidad de producir liasas, en donde se liberan todos estos tioles, y si estos tioles sufren procesos oxidativos, especialmente en contacto con peróxidos, van a dar este tipo de compuestos que habíamos dicho, cebolla, ajo, que dan todo este tipo de aromas. aromas lindos. Aromas lindos. Esto, por supuesto, va a ocurrir naturalmente, como el proceso normal de degradación de cualquier cerveza, pero justamente debemos ser cuidadosos porque si hay mayor presencia de tioles, digamos que podemos tener mayor cantidad de sustrato que puede sufrir esta transformación y terminar en aromas no tan agradables. Bien. No sé si quedó ahí. Creo que ahí con eso contestamos todas las preguntas. Sí, todas las preguntas que tenemos, así que la verdad les agradecemos mucho, tanto Joan como Mariano, por unirse a nuestras sesiones lupuladas, y todo el resto de la gente. Los esperamos el 23 de septiembre, en 2 semanas a partir de ahora, misma hora, mismo lugar, mismo todo, así que nos vamos a ver ahí, y ahí vamos a hablar de lupulado en caliente, cómo maximizar la eficiencia y la efectividad del mismo, algunos mitos que hay sobre el lupulado en caliente, que hay muchos, así como en cada cosa que vamos viendo vamos descubriendo muchos mitos y cuentos de la abuela. Así que los esperamos a todos en un par de semanitas para seguir con estas sesiones. Gracias por sumarse y nos vemos.
Gracias, Matías. Gracias, Leandro. Los agradecidos somos nosotros. Y bueno, siempre a disposición para Salud. poder mostrar novedades y que sirvan a la comunidad cervecera. Gracias Exacto. y Gracias. Me sumo a las palabras de Mariano. Muchísimas gracias. Gracias. buenas birras. Salud. 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 Buenas noches.